Amén, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Nos gozamos en Cristo Jesús. Y hoy vamos a continuar nuestro estudio del libro de Efesios. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, verso 7. Amén. Efesios capítulo 4, versos 7 en adelante. Entonces, habíamos hablado que ya hemos pasado toda la parte doctrinal, luego hicimos el puente que nos dio Pablo, por medio del Espíritu Santo, por medio de Pablo, diciendo que excede el amor que excede conocimiento. Ya hemos entrado a la parte donde comienza a hablar de las cosas prácticas, pero ahora va a ser un paréntesis, ¿verdad? Comienza diciendo: por eso, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en la que fuisteis llamados. Y va a hablar del vínculo, de la unidad, y hace un pequeño paréntesis, y ese es el pequeño paréntesis que vamos a ver. Luego, en el versículo 17, vuelve y repite: por esto os digo y requiero que andéis como es digno de vuestro llamamiento, ¿verdad? Y no como los gentiles, ¿verdad? Pero entonces este pequeño paréntesis es un paréntesis enormemente importante, donde hay muchas cosas que nos van a dejar conocer y amar más a Dios. Amén. Entonces vamos al verso 7 y dice así: pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios, de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió es que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo también concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¡Wow! Larguito el pequeño paréntesis que hace el Espíritu Santo por medio de Pablo, pero extremadamente profundo. ¿Amén? Entonces está hablando, ¿verdad?, de que hay que apoyarnos, soportarnos pacientemente los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, el vínculo del amor, ¿verdad? Y el verso 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que a cada uno de nosotros se ha sido dada una gracia que va relacionada, que es conforme, que está, ¿cómo es la palabra matemática? Ya se me fue de la mente. Hay una correlación entre la medida del don de Cristo y la gracia que te es dada. Y ahora va a explicar qué es esa medida del don de Cristo. Va a decir: por lo cual dice: subiendo al alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces ahora el Espíritu Santo a través de Pablo nos dice que hay dones que Cristo ganó en la cruz del Calvario y en su resurrección y asunción al cielo. Entonces aquí hay ese paréntesis que dice: sopórtense los unos a los otros, aguántense los unos a los otros, pero sabiendo, verso 7, que cada uno ha recibido la gracia de acuerdo al don que le ha sido dado, conforme a la medida del don de Cristo. Y como el Espíritu Santo sabe que la gran mayoría de nosotros no sabemos de qué está hablando, dice: por si acaso, cuando Cristo subió al cielo, hay esta profecía que nos dice que subiendo al alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
Y es que esto que subió se está refiriendo a Jesús, que también murió y fue sepultado y al tercer día resucitó. Entonces está dejando saber que esto es algo que no se había visto hasta que Cristo resucitó. Es algo específicamente para la iglesia, para usted y para mí. No podemos mirar a David y decir, oh, es que David era un apóstol. No, esto es algo, es un don que Dios ha dado cuando él subió al cielo y llevó cautiva la cautividad. Amén. Y vamos entonces al verso 11. ¿Cuáles son estos dones que Dios dio? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuevamente, ¿verdad? Esto es algo específicamente para la iglesia, para esta época, para nosotros, ¿verdad? Entonces Pablo hace ese paréntesis. Ámense los unos a los otros, sopórtense los unos a los otros, ayúdense los unos a los otros. Claro que cada uno va a recibir la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno va a recibir la gracia conforme al don que Dios le ha dado, al llamamiento que Dios le ha dado, porque, by the way, Dios, cuando subió Cristo a los cielos, Él dio dones y constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Por eso es que algunos lo llaman los 5 ministerios y otros lo llaman los 4, porque dice a unos profetas, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y a otros maestros. Pues por eso es que algunos dicen que son 4 y otros dicen que el pastor y maestro es uno solo, y otros dicen no, que son 5 porque simplemente porque no le he puesto y a otros maestros no quiere decir que no sean 5. De eso no vamos a hablar hoy. Yo quiero que usted se enfoque en la primera cita bíblica que leímos, verso 7. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de Dios. Esto quiere decir que no importa cuál sea el llamamiento que Dios ha puesto sobre tu vida, Dios te va a dar la gracia para cumplirlo. Y que es absurdo tú como cristiano que mires a alguien como el hermano Das que está en la India plantando iglesias alrededor de la India y decir, wow, qué grande yo no soy, yo soy un gusano porque yo no puedo hacer lo que él está haciendo. No, Dios le dio el llamamiento apostólico y Dios le va a dar la gracia para que cumpla el llamamiento apostólico. Al pastor del mismo grupo de los hermanos que están en la India, un pastor joven que Dios lo manda a predicar en un pueblito en el último rincón de la India, donde nadie es cristiano, Dios le va a dar la gracia para cumplir la obra en ese lugar. Y a un pastor que Dios lo trae y lo pone en Estados Unidos, en medio de la Florida, con todas las luces y las placas y los Lamborghinis y todo, Dios le va a dar la gracia para que se mantenga firme y predique y haga la obra. No importa cuál es el llamamiento, Dios te va a dar la gracia. Por eso los cristianos no nos comparamos los unos a los otros. Por eso es absurdo que comencemos a competir el uno con el otro o a pensar este es más grande y este es más chico, porque eso no tiene nada que ver. Hay enormes hombres de Dios como Charles Haddon Spurgeon, que cuando tú lees lo que escribe, tú dices, le llaman el príncipe de los predicadores, porque escribe en un inglés victoriano hermosísimo. Pero él tenía luchas profundas, luchas durísimas. William Cowper, uno de los más grandes escritores de himnos en los 1800, sufría de depresión. Entonces Martín Lutero, un hombre que por un lado reformó la iglesia totalmente y fue quien Dios usó para que comience la iglesia evangélica, es un hombre extremadamente conflictivo si comienzas a literalmente ver su vida. Es absurdo comenzar a decir, es que como Lutero, si hubieran hombres como Lutero, no sabes. No fue el hombre, fue el Dios de Lutero. Fue el Dios que le dio la gracia para ser ese cisne el cual
la iglesia de Roma no pudo matar. ¿Se acuerdan de la profecía, sí o no? Un predicador de apellido Huss en Austria, que su nombre significa ganso, la Inquisición lo agarró y lo iban a quemar en la hoguera. Y Huss profetizó y dijo: a este ganso podrán quemar, pero pronto Dios levantará un cisne al cual no podrán parar. Huss murió, Huss fue quemado en la hoguera, y luego cuando Martín Lutero estaba siendo ordenado como monje, él va a una iglesia, y los que han estado en Europa han visto que a veces en esas grandes catedrales hay tumbas dentro de la iglesia donde entierran, porque tenían esa superstición. Esa era tierra santa, y si te sepultaban ahí era como que más cerca del cielo, y si más cerca del altar, más cerca del cielo. Y por eso en algunas iglesias en Europa, si usted va, hay un montón de altares, hay altares pequeños y un altar grande, para que así todos los ricos puedan estar cerca, ¿sí? Pues a este arzobispo que había quemado a Huss, lo habían enterrado en una catedral en Alemania, ahí enfrentecito al altar. Y cuando ordenan a Martín Lutero, él se ordena específicamente en esa iglesia. Y como parte del rito donde él se tiene que dedicar a Dios, es que él se tiene que postrar en forma de cruz, mirando hacia el piso en frente del altar. Entonces, como haciéndose, ¿cuántos saben que los judíos tienen sentido del humor? Está enterrado el arzobispo que había quemado a Huss, y Dios hace que Martín Lutero, cuando es ordenado, tenga que echarse encima cara a cara con él y decir: aquí está el cisne. Y los que conocen la historia saben que ni el sacro emperador romano mismo pudo matar a Lutero, y se armaron unas trifulcas, pero nadie pudo, y Martín Lutero murió en paz. Y el resto de la historia es el resto de la historia. Hoy en día revisionistas miran la vida de Martín Lutero y dicen: oh, pero ese hombre era bien conflictivo. Por supuesto, no era él, era Dios, que desde antes que él naciera ya había profetizado que él iba a venir. ¿Y qué? Ahí está el cisne, ¿sí o no? Amados hermanos, ninguno, así como en el Antiguo Testamento Dios levantó a Moisés, y antes de cuando era un bebecito ya se sabía que él era el que Dios había escogido porque lo libró de los egipcios, así el día de hoy Dios se complace de levantar a quien Él quiere para la obra que Él quiere. Y dependiendo del don de Cristo que Él te ha dado, te va a dar la gracia para cumplir ese ministerio. Y sin la gracia de Dios no lo vas a poder hacer. Así que nuevamente, gócese, ámense los unos a los otros, sopórtense los unos a los otros, porque no hay competencia. La obra que Dios te ha dado a ti para hacerla, nadie más en la faz de la tierra la puede hacer. Y la obra que le ha dado a otro es para otro. Y a cada uno le ha dado la gracia Dios para hacerlo. Yo no sé, hay hermanos que se meten a la jungla y están con mosquitos, ya están con cucarachas y viven en ese calor sin aire acondicionado predicando el evangelio. A mí Dios no me da la gracia. Yo creo que si voy, me muero. Me meto en la jungla del África, me pica un mosquito, me da malaria y hay que. Es fuerte. Los testimonios de estos hermanos. Pero el pastor de Suiza, Michel, me decía unas palabras muy sabias. Él decía: yo he trabajado en África por muchos años. Y mi corazón se rompe cuando veo a pastores africanos y hombres que se habían levantado del África, venir a Europa, venir a Suiza y no tener la gracia para venir aquí. Y ser seducidos por toda la riqueza, por toda la grandeza, por todo lo lindo, y se ponen a trabajar, y después cuando a ese hombre que en el África había sido fiel y había estado en la iglesia todos los días, y había sido un hombre de oración y había sido un hombre de la palabra, cuando está en Suiza me dice: no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar. Y está manejando su Mercedes-Benz
y nunca más lo vuelves a ver, y después te enteras que se divorció y se casó con otra y anda en una vida de soledad. Amados hermanos, hay una gracia específica para cada cosa que te toca vivir, para cada llamamiento que Dios te ha llamado. Dios, si te ha llamado a ser un evangelista, te va a dar la gracia para salir y hablarle a todo el mundo y ser una persona que no le da miedo, que te digan cállate, no, pues tú vas a seguir hablando porque Dios te va a dar la gracia, porque te ha llamado a ser evangelista. Si a ti tú vienes y dices, ay Señor Dios mío, yo no sé si voy a poder. Número uno, lo que tienes que ver, Dios te ha llamado a eso, sí. ¿Qué? Y Él te va a dar la gracia. Casi nunca Dios te va a dar la gracia antes de que tú des el paso de fe. Cuando los israelitas iban a cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida, el Jordán seguía ahí. Pero ¿qué les dijo? Cuando el sacerdote ponga su pie en el agua, se va a secar el Jordán y van a pasar en tierra seca. Nuevamente, si Dios te ha llamado a ser un maestro, dices, ay, es que pastor, a mí eso del estudio y estar leyendo griego y hebreo, yo soy una persona que le gusta a la gente. Si te ha llamado Dios a ser maestro, te va a dar la gracia para eso. Pero si te ha llamado a ser evangelista, está bien, estudias la Biblia, pero no te vas a meter como el maestro, que se va a deleitar en ver y escudriñar y buscar y leer, ¿sí o no? Hay hermanos que dicen, no, hay que sanar a los hermanos, hay que cuidar a la familia, hay que levantar los corazones de los hermanos que están caídos. Y es un pastor, tiene ese corazón pastoral de levantar a la persona y le hablas, no hermano, hay que plantar iglesias, hay que velar por la integridad del evangelio. Y dice, pero como dijo una vez, nos dijo el hermano Reginald Holiday, estamos mandando a la guerra soldados heridos. Hay que primero sanar el corazón de las ovejas para mandarlas al combate. Un corazón de pastor, ¿verdad? Mientras el profeta está diciendo, el Señor dice avancen, se está revelando el corazón de Dios para las ovejas. Yo creo que eso es lo que Gonzalo oraba hoy día y ese es el ministerio que Dios le ha dado, aunque hoy por eso le llama a todo el mundo pastor. Pero ese es el ministerio de Dios. Revelar quién es Dios, mostrar su palabra, edificar la grandeza. Obviamente todos los que predican la palabra de Dios, todos los llamamientos van a revelar el corazón de Dios, pero el profeta no. Todos los 5 ministerios van a evangelizar y llamar a la gente al arrepentimiento, pero el evangelista no. Todos van a hablarle a la iglesia de cómo sanar sus vidas y llevar mejor, encaminar más a sus hijos y tener una buena estabilidad mental. Pero más que todo, el pastor. Todos van a tener en algún momento algo de decir a las naciones, de plantar iglesias, de evangelizar a los no alcanzados, pero mucho más el apóstol. ¿Sí? Por eso, amados hermanos, la Biblia dice que a cada uno le ha dado la gracia y que no podemos competir, número uno, ni tampoco nos podemos enojar con el hermano porque no tiene la misma pasión que nosotros tenemos. Mientras ames a Cristo y tengas una pasión por Cristo, eso es todo lo que se requiere. Hay hermanos que dicen, yo tengo una pasión por predicar donde Cristo no ha sido predicado. Tengo un deseo ardiente de ir y meterme en el último rincón del mundo. Hay otro hermano que te dice, yo tengo una pasión en mi corazón de que la gente que ya está en la iglesia sepa quién es Dios y qué es la doctrina. Están por aquí, por allá y no entienden nada. Bueno, tal vez Dios te está llamando a ser un maestro. Y si agarras a ese maestro y lo mandas al último rincón, una jungla, tendrá la gracia para hacer eso, ¿no? Por eso es que hay muchos pastores que se regresan del campo misionero. Por eso hay muchos pastores que dejan el ministerio en 2, 3 años. No porque sean falsos, sino porque alguien no les indicó que aunque tienen una pasión por Dios, que aunque aman a Dios y quieren servir a Dios, hay múltiples formas de servir a Dios. Y que lo que tú tienes que ver es que cada cual ha recibido la gracia de Dios para cumplir el don de Dios que le ha dado en su vida.
Y miren lo que dice aquí. ¿Y para qué son estos 5 ministerios? ¿Para qué son los profetas, los apóstoles? Y de hecho, para los hermanos que nos ven desde la casa y para los que están aquí, si usted está interesado en saber más qué es cada uno de estos 4 o 5 ministerios, tenemos las prédicas en nuestra página web, donde voy detallando a detalle cada uno de estos, y usted puede ir y ver mucho más acerca de cada uno de estos 5 ministerios. Y yo me entiendo a que son 4, pero decimos los 5 porque es lo que más se usa, ¿verdad? Pero ¿cuál es el propósito de esto? Es que, verso 12, a fin de perfeccionar a quienes, a los santos, para la obra del ministerio. Entonces aquí vemos otra cosa interesante, que todos tenemos que hacer la obra del ministerio. No es solo los 5 ministerios, todos, y que todos los santos tenemos que ser perfeccionados para la obra. Más aún, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta mira el verso 13. Hasta que ¿cuántos? Todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta ahí todo bien. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud. El varón perfecto a la plenitud de Cristo solo se va a ver cuando la iglesia, toda la iglesia, crece en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y cada uno comienza a laborar en el don que Dios le ha dado y comienza a ser efectivo en el don que Dios le ha dado por la gracia de Dios, y ahí sí la iglesia va a poder manifestar la plenitud de Cristo. Me atrevería a decir que ninguna congregación por sí sola puede manifestar toda la gloria de Dios. Va a haber iglesias muy pastorales que van y trabajan con los adictos, que trabajan en las calles, que ayudan a la gente. Va a haber iglesias muy evangelistas que mandan misioneros por todo el mundo y están alcanzando, ponen en la radio, en la televisión y comienzan a alcanzar almas. Van a haber iglesias con tremendos maestros que es un deleite escucharlos, la profundidad de la palabra. Tienen seminario teológico, seminario bíblico, ¿sí o no? Va a haber iglesias proféticas que van a estar hablando acerca del corazón de Dios, de qué es lo que Dios está haciendo en ese tiempo, y van a tener, el pastor va a tener su podcast y va a aparecer ahí en internet, ahí hablando y diciendo, no, porque Dios está haciendo esto, ¿sí o no? Va a haber iglesias apostólicas, hermano, hemos plantado 40 iglesias en el África y tenemos 30 iglesias aquí y estamos plantando iglesias. Como les digo, vuelvo y repito, es absurdo decir, wow, ese sí que debe ser buen cristiano. Y este pastor que está acá con 30 ovejas, ese no es nada. Y aquel evangelista que está parado en la esquina con su altoparlante, ese es un loco. Y el otro metido ahí en el seminario teológico, ese es un falso cristiano. Eso es absurdo. Cada quien tiene su labor, cada quien tiene su don, cada quien tiene su llamado. Tú sé fiel a lo que Dios te ha llamado. Una vez, una muchacha le preguntó, no me acuerdo si R.C. Sproul o uno de estos, o no me acuerdo, uno de estos predicadores muy conocidos, una muchacha le preguntó y le dijo, yo quiero ser mamá, pero quiero servir a Dios al mismo tiempo. Así que no sé. Y el predicador le respondió, ¿cómo que no sabes? Si el ser madre es un llamamiento enormemente bendecido. Porque Jonathan Edwards tuvo una madre que le encargó el evangelio. Porque R.C. Sproul contaba como su madre fue una influencia para su vida. Y yo puedo decir lo mismo, yo conocí a Dios por mi madre. ¿Verdad? Amados hermanos, cada quien tiene su llamamiento, cada quien. ¿Eres un José de Arimatea? ¿Eres una persona que Dios te ha puesto en los negocios para que bendigas a otros? ¿Quién eres tú? ¿Un soldado? No importa, amados hermanos, cualquiera que sea el llamamiento que Dios ha puesto en tu vida, Dios te va a dar la gracia para que lo cumpla. Nuevamente, no es que uno comienza, bueno, voy a comenzar siendo la persona que da la bienvenida en la iglesia, después me voy a graduar a ser anciano, luego me gradúo a ser pastor, luego me gradúo a ser evangelista y luego ya de final me voy de apóstol. Ese es como el CEO, ya he llegado a la cumbre de mis logros. Jamás fue por tus logros,
Si ese es tu corazón, estamos en serios problemas. Pero amados hermanos, si sientes un llamado de Dios, esto es lo que yo puedo ver, esto es lo que mi corazón Dios está poniendo, hazlo. Dios te va a dar la gracia, por más loco que parezca lo que Dios te está diciendo. Yo me acuerdo de nuestra hermana Nora Colorado, cuando venía y decía, Dios ha puesto en mi corazón a hacer una fundación. Dios ha puesto en mi corazón a hacer una fundación. Y veíamos, yo decía, pero aquí como que no se puede, como que ahí estábamos como... Y Dios hace que regrese para Colombia, Dios abre las puertas por allá, comienza y tiene la fundación. Y la estamos apoyando. ¿Por qué? Porque somos parte del mismo cuerpo, ¿sí o no? Si aunque aquí Bethesda no puede tener una fundación, la hermana que tiene el llamamiento y la gracia, porque aquí tengo una gracia para esos niños, después de hacer un DBS terminan como ya, tengo que descansar, ¿verdad? Le ha dado la gracia para tener ese. Nosotros, ¿qué hacemos? Venimos hablando y apoyando. Estoy hablando con otros pastores en California que lo que tienen es un instituto bíblico y son maestros de la palabra, y cuando hablan y usan unas palabras es una belleza hablar con ellos. Venid, ya pues, desde un estudio. Nosotros no podemos abrir un seminario bíblico en Bethesda. Hay una persona que ya tiene un seminario bíblico en Bethesda, apoyamos. Entonces, cada uno de nosotros, a eso es a lo que la Biblia se refiere cuando dice lo siguiente, ¿verdad? Para que vayamos creciendo a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar y emplear con astucia las artimañas del error. El hecho de que no seamos ancianos de una iglesia, o no seamos profetas, o predicadores, o pastores, o maestros, o maestros de instituto bíblico, no quiere decir que no seamos maduros en nuestra fe. La Biblia espera que todo cristiano, toda persona que ha sido salva, ya no sea niño fluctuante llevado por donde quiera por cualquier viento de doctrina y por estratagema de hombres. La madurez espiritual es un requerimiento para todos. Pastor, yo solo soy oveja, pues soy una oveja madura. Y te vas a dar cuenta que a manera que tu fe madura, Dios te va a ir usando más, porque a cada uno de nosotros Dios ha dado un don. ¿Usted sabía que por eso llamamos nuestra iglesia Ministerios Bethesda? Yo sé que después salieron un montón de otras iglesias que tienen el mismo nombre, yo no sé por qué. Pero Ministerios Bethesda tiene una S ahí, porque sabemos y creemos que cada uno de nosotros tiene un llamamiento. Y que aquí no es un solo ministerio, no es el ministerio del pastor Oscar, o del profeta, o del apóstol, o del doctor, es cada uno de nosotros tiene un llamado de Dios. Cada uno de nosotros tiene un don de Dios, un regalo de Dios. Y nuevamente, si es regalo, no es porque nos lo merecemos. No hay competencia, no tengo que mostrarme, no tengo que sentirme orgulloso. Yo soy lo que Dios me ha llamado a ser. Y si Dios me llamó a ser apóstol de 200 iglesias, pues gloria a Dios, con humildad lo hago, porque no fue mi mano la que me hizo apóstol de 200 iglesias. Y si Dios me hizo una mujer de oración que cuida de sus hijos y es un baluarte en la iglesia, pues lo hago con humildad, sabiendo que Dios ha sido el que me ha dado la gracia para cumplir ese ministerio. Cada quien en el don y en el llamamiento que Dios le ha dado, ¿para qué? Para que crezcamos, para que la iglesia sea una iglesia madura, para que la iglesia no sea llevada por cualquier evento de doctrina, sino mira el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Quiénes? Todos nosotros, en que nuevamente todo el cuerpo, bien conectado y unido entre sí, por todas las coyunturas, ¿cuántas veces Pablo puede decir todo? Que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Entonces, la idea aquí de parte de Dios, de su iglesia, es un organismo que se ayuda mutuamente, que estamos todos,
y vamos edificando este edificio juntos, tanto nosotros localmente aquí como congregación, junto con todos nuestros otros hermanos alrededor del mundo. Trabajar juntos, nos gozamos. Cuando viene el hermano Darcy y dice, hemos plantado 200 iglesias más, nos gozamos. Cuando viene mi hermano y dice, hemos estado orando en este ministerio con los alcohólicos anónimos y hemos estado trabajando mucho y ya 2 han dejado, solo 2, no 200, no 2000, 2. Nos gozamos con estos 2, porque a cada quien Dios le ha dado su labor y su obra y su parte de jugar en eso. Amén. Así que, amados hermanos, a orar se dijo, a pedirle a Dios, Señor, ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú me has llamado a hacer? Yo quiero ser parte de este día. Yo les voy a dar un testimonio que los que ya han estado en la iglesia por unos años no saben, pero lo voy a reiterar. Por muchos años se me había enseñado aquella parte que dice en la Biblia, anhelar los dones, ¿sí? Pedir los dones, buscar los dones, eso es bíblico. Entonces yo lo veía como una de esos huevitos de Pascua. Yo fui a una escuela alemana y los alemanes de niños, y los alemanes tenían esta costumbre que también tienen los americanos, de que en Pascua esconden huevitos, no tiene absolutamente que ver con la resurrección de Cristo, pero esconden huevitos por todo el jardín y hay que encontrarlos. Para mí era una tortura, porque yo, aunque tenía buena vista y era medio más grande que los otros niños, no era tan rápido como los otros niños. Entonces veía un huevito de Pascua y ya iba a agarrarlo y venía uno de esos pequeñitos que se mueven a 3 veces más mi velocidad. Al cuarto o quinto huevito de Pascua que me lo quitaban, yo utilizaba la ventaja que yo tenía, que yo era más grande. Entonces lo agarraba del pescuezo. Ese era mi huevito, yo me iba a agarrar y me metía en problemas. Y siempre terminaba el problema en kindergarten, pre-kinder. Así que yo detestaba besar de los huevitos de Pascua. Cuando leo esto, me viene a la mente una imagen de una canasta llena de huevitos de Pascua y digo, ¡oh! Pero Dios, veo una imagen de una persona que tiene una canasta llena de huevitos verdes, la otra llena de huevitos rojos, la otra llena de huevitos amarillos. Todos tienen su canastita. Y yo decía, wow, ¿qué está queriendo decir esto? Dios está diciendo, anhela los dones, pero eso no quiere decir que te pelees por los dones. No quiere decir que yo digo, aquí hay un apostolado, quien quiera apostolado, mátense. El que gana, el que lo pisa al otro, el que le serrucha el piso mejor al otro, el que le da de codazo al otro, ese es el que va a ser apóstol. ¿Cómo? Dele, a ver, todos los pastores de Bravo, a ver, mátense, a ver, aquí, ¿quién va a ser él? No. Dios da a cada uno su don. Y tienes tu canastita con tus huevitos, y después, ¿qué dice Dios? Agarra lo que Dios te da y se lo das al otro. Ay, yo tengo un verde, ¿a quién le hace falta verde? A mí, yo tengo azul. Okay, yo tengo verde, tú me das azul. Y así, si todos nos ayudamos mutuamente, todos vamos a tener todos los colores y toda la bendición y toda la magnitud, porque este es el plan de Dios. Dios quiere que compartamos en el amor. Dios quiere que si te ha dado algún don, no es para que te gloríes, es para que lo des. Amados hermanos, no es que yo tengo, a mí me gusta ayudar a la gente, pues ayuda para la gloria de Dios. Es que yo soy el único que ayuda, nadie más ayuda, no importa. Dios te ha llamado a eso, hazlo. Dios te va a bendecir, Dios se va a llenar, se llena de alegría y de gozo y dice, dale hijo, eso es lo que... Y Dios dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos. Cuenta la historia de un hombre, tremendo hombre de Dios, sabiduría de Dios, sueños reveladores de Dios, tenía una relación con Dios como que hablara con Dios cara a cara. Y nunca tuvo una congregación de más grande de 10 personas.
y se reunía con esas personas y era fiel con esos 4 varones que venían ahí, unas cuantas damas. Pero el hermano Neil conocía a este hombre y el hermano Steve Ferro conocía a este hombre. Y me dice: Oscar, ¿sabes qué? De esos 10, de esos 4 hombres ahorita han plantado iglesias alrededor del mundo entero. No nos cansemos de hacer el bien, que a su debido tiempo se hará. De esos hombres me dieron los nombres, y tal es tal, este es tal predicador, este otro es tal, que comenzó tal red de iglesias y ahora que este es tal. Cada uno de esos 4, que ese hombre nunca vio, pues se murió sin ver lo que había sido plantar en la vida de ese small group, de ese pequeño grupo, de esa pequeña iglesia en casa. Nunca lo vio él en su vida, pero Dios sufrió. Jesús murió en la cruz del Calvario, abandonado por todos sus amigos. Y cuando resucitó, solo los 12 estaban ahí para verlo ascender al cielo. Y ahora somos billones. Amados hermanos, nunca miras lo que tu ojo ve. Tú se fiel a lo que Dios te ha llamado a hacer. Lo único que te pido como pastor es que ores y le digas a Dios: ven aquí. Y que sepas y no te eches para atrás, que no te dé temor, porque cualquier cosa que Dios te va a llamar a hacer, te va a dar la gracia para hacerlo. Amén. Porque nos necesitamos los unos a los otros, nos necesitamos. Pablo mismo decía: oren por mí. Con esto termino. Todos nos necesitamos en algún tiempo. Yo creo que por eso Jesucristo permitió 2 cosas. Usted sabe que Jesús es Dios, ¿sí o no? Perfecto. Pero Dios permitió 2 cosas en la vida de Jesús para que sepamos que nos necesitamos. Una, cuando Jesús estaba en Getsemaní, les dice a sus 3 más cercanos amigos terrenales: vengan a orar conmigo y velen. Y cuando sus 3 amigos terrenales no pudieron velar, Dios le envía del cielo ángeles que los sustenten, ¿sí o no? Y cuando Cristo físicamente ya no podía llevar más su cruz, porque físicamente su cuerpo había sido torturado a tal punto que ya no podía llevar la cruz, Dios levanta o hace que los romanos pongan a Simón de Cirene a ayudarlo a llevar la cruz. ¿Será que Simón de Cirene es más que Cristo? ¿Será que Simón de Cirene tenía más fe que Jesús? Por supuesto que no, pero Dios decidió que Simón de Cirene lo ayudara en ese preciso instante. Así, amados hermanos, hay veces que uno siente unos testimonios y dice: hermano, ya estaba, y este hermanito, hasta gente que tú dices: ¿será o no será? Charles Haddon Spurgeon se convirtió en una iglesia que es medio iffy. No sé si saben la historia. Que él fue a una iglesia, una congregación bien pequeña donde el pastor era todo menos reformado. Y era de los que se tiene que arrepentir, ¿no? de ese estilo de predicación del cual Spurgeon es completamente diferente. Pero ahí fue donde Dios lo tocó. Así que no podemos juzgar, no podemos decir: ay, ¿cómo voy a poder ayudar a ese hermano si ese hermano está tan espiritual? No soy tan poquito espiritual y él es tan espiritual. Sé su Simón de Cirene, fue el que va y lo ayudas. Y aunque sea tal vez ese gran predicador, tal vez ese hombre o mujer de Dios que tú admiras, lo único que necesitas es que tú le digas: Dios está contigo, sigue adelante, y que ores por ella. Pablo dice: orad por mí. Y si algún día Dios te levanta y te sientes fuerte espiritualmente y te sientes lleno del Espíritu Santo y Dios comienza a hacer proezas alrededor tuyo, nunca niegues y digas: no necesito, yo ya puedo. Todos somos un pueblo, nos necesitamos, todos tenemos un pedacito que tocar en la historia.
Y usted dígame, Simón de Sirene. Me conmueve. Si hubiera un coffee table en el cielo, si hubiera un water cooler en el cielo y se acercan y dicen, ¿y cuál fue tu misión en la tierra? Ay, no, yo fui apóstol, yo fui a la India y prediqué. ¿Y tú qué fuiste? Ah, no, yo fui maestro, escribí 3 libros que impactaron a la gente. ¿Y tú qué? Yo ayudé a Jesús a llevar. Yo no sé, la Biblia nos dice en otra parte que hay partes más visibles del cuerpo y hay otras menos visibles, pero todas somos partes del cuerpo. Ya se los dije varias veces. ¿Quién es la bendita entre todas las mujeres? ¿Débora la profetisa? ¿Abigail la sabia? ¿Y qué fue María? ¿Tú qué fuiste? Ah, no, yo fui una guerrera, yo establecí, yo abrí, yo hice 30 hospitales. ¿Y tú qué fuiste? Ah, yo fui la mamá de Jesús. Bendita entre todas las mujeres. Amados hermanos, no juzgues. Dios no te va a decir, no te va a comparar con Billy Graham, Dios no te va a comparar con Spurgeon, Dios te va a decir qué hiciste con lo que yo te dije. Cumpliste la obra que yo te dije que lo hagas. No, pero es que aquel otro. En aquel día muchos le dirán, Señor, en tu nombre, Señor, le diré, porque lo estaban haciendo para impresionar a Dios y no en obediencia a Dios. Amén. Así que gloria a Dios, vamos a orar en este día. ¿Cuántos quieren pedirle a Dios, Señor, úsame? Señor, muéstrame cuál es mi llamamiento. Y dile, Señor, dame la gracia para hacer mi llamamiento. Amado Señor Jesús, tantas historias tú nos das de Caleb a los 120 años tomando Hebrón, Señor, de David finalmente coronándose como rey, Señor, y del cumplimiento de todas tus promesas en el sí y en el amén, Señor Jesús. Amado Dios, en este día queremos decirte, como el profeta, henos aquí, envíanos a nosotros, pon tu palabra en nuestros labios, sabiendo y entendiendo que hay diversidad de dones y que ninguno de nosotros va a ser igual y que nuestro camino puede ser muy distinto al de otros, Señor. Pero te decimos, heme aquí, Señor, yo quiero ser usado por ti. Yo quiero madurar, Señor, porque todos estamos requeridos a madurar en la fe y crecer a la estatura del varón perfecto. Pero, Señor, ¿cómo se va a ver eso en nuestra vida? Solo tú lo sabes. Señor, tú pusiste a esta iglesia ministerios de Bethesda, varios ministerios, varias personas unidas, ayudándose mutuamente a hacer una casa de misericordia, que es un pedacito de tu cuerpo que está alrededor de todo el mundo. Amado Dios, donde tú nos has puesto, con el don que tú nos has dado, danos la gracia que sabemos que nos vas a dar para cumplir la obra. Danos la fe, Señor, de creer que tú nos vas a dar la gracia de cumplir esos anhelos, esos deseos de nuestro corazón, de servirte, de amarte, de ayudar a nuestros hermanos. Amado Dios, revela a nuestro corazón tus planes y propósitos para nuestra vida. Porque, Señor, nuestro deleite es servirte, nuestro deleite es hacer tu voluntad, nuestro deleite es gloriarnos en que te conocemos, Señor Jesús, y decir, este es mi Dios. Derrama de tu Santo Espíritu hoy sobre tu iglesia, para que esto que hemos leído se cumpla en esta congregación y que realmente, Señor, unidos y conectados en el amor, en las coyunturas, nos ayudemos mutuamente a cumplir tu obra, Señor, en amor, unidos, soportándonos los unos a los otros, sabiendo que tú has dado dones y que nadie está compitiendo con nadie. Bendito seas tú por siempre.